Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para otro vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos encanta sobre el mundo del entretenimiento turco. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un tema muy jugoso, algo que ha estado en boca de todos y que sinceramente me tiene fascinada. Y es que prepárense porque vamos a sumergirnos en la boda de ensueño de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Bueno, en realidad, en la supuesta boda de ensueño de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben que estas cosas en el mundo de los famosos son como un rompecabezas, y cada pieza que encontramos nos da una imagen más clara de lo que realmente pasó, o está pasando. El título de hoy, Bomba, la hermana de Kerem reveló cómo convenció a Hande de casarse, es la chispa que encendió esta investigación. ¿En serio? ¿La hermana de Kerem convenciendo a Hande de casarse? Esto es algo que no podemos dejar pasar. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba de información, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gusta el contenido. Me ayuda mucho a seguir creciendo y a traerles más y más chismes de primera mano. Así que suscríbanse, denle a la campanita y prepárense para descubrir la verdad detrás del rumor más caliente del momento. Ahora sí, a lo que venimos. El rumor, como les decía, gira en torno a la hermana de Kerem Bürsin. Para quienes no lo saben, Kerem Bürsin es uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, famoso por su papel en Love is in the Air, serie en la que compartió pantalla y, bueno, la vida, con la increíble Hande Erçel. Hande, también adorada por su belleza y carisma, se convirtió en la otra mitad de este fenómeno televisivo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que su amor traspasara la ficción. Y vaya que lo hizo. La relación entre Hande y Kerem fue un torbellino de emociones. Desde románticas fotos en redes sociales, hasta declaraciones de amor que nos hacían creer en los cuentos de hadas. La prensa rosa, por supuesto, no tardó en llenarse de rumores sobre boda, compromisos y planes de futuro. Las expectativas eran altas, el público estaba completamente enganchado y parecía que todo iba viento en popa. Hasta que de un momento a otro todo terminó. Una ruptura inesperada, sin mayores explicaciones oficiales, que dejó a todos con el corazón roto y llenos de interrogantes. Desde entonces cada declaración, cada foto, cada rumor se convierte en noticia. Y es aquí donde entra la hermana de Kerem. Según las fuentes que por supuesto, no son oficiales al 100%, pero que han sido filtradas por diferentes medios y redes sociales, la hermana de Kerem, Melis Bürsin, jugó un papel muy importante en la relación de la pareja. Melis, que es una persona muy cercana a Kerem, siempre ha sido una figura importante en su vida, y al parecer, también lo fue en la relación con Hande. Ahora, lo que dicen estas fuentes es que Melis no solo apoyaba la relación, sino que también fue un factor clave para que Hande y Kerem se tomaran en serio la posibilidad de llegar al altar. Supuestamente Melis, al ver la conexión que existía entre ambos, la pasión, el amor, el cariño, se dedicó a convencer a Hande de que Kerem era el hombre de su vida, y que una boda era el siguiente paso lógico. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo convenció Melis a Hande? ¿Qué argumentos utilizó? ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, las fuentes mencionan algunas cosas, y vamos a analizarlas con detalle. Primero, al parecer, Melis le resaltó a Hande la estabilidad emocional y el compromiso que Kerem ofrecía. Kerem, según estas fuentes, es un hombre de familia, muy apegado a sus seres queridos, y que siempre ha buscado una relación seria y duradera. Melis le habría hecho ver a Hande que Kerem era un hombre de verdad, con valores sólidos y que podía brindarle la seguridad y el futuro que ella buscaba. En el mundo de la farándula, donde las relaciones suelen ser efímeras y los romances fugaces, encontrar a alguien como Kerem, con una base sólida y una visión a largo plazo, era, según Melis, un tesoro. Le habría enfatizado la importancia de construir un hogar, de tener un compañero de vida con quien compartir alegrías y tristezas, y de formar una familia. Le habría recordado que la fama y la popularidad son volátiles, pero el amor verdadero y la compañía incondicional son pilares fundamentales para la felicidad. Le habría pintado un futuro idílico con viajes, risas, y el apoyo incondicional de una pareja estable.
Segundo, Melis habría resaltado la química y la conexión innegable que existía entre Andy y Kerem. Les recordaría constantemente lo bien que se llevaban, lo mucho que se complementaban y cómo se entendían a la perfección. Le habría recordado lo especiales que eran juntos, y que no encontraría otro amor como el de Kerem. En un mundo donde la conexión genuina es cada vez más difícil de encontrar, Melis habría celebrado la chispa que existía entre ellos, esa complicidad que traspasaba la pantalla y que se evidenciaba en cada mirada, en cada gesto, en cada momento compartido. Le habría dicho que habían encontrado algo único, algo que no se debía dejar escapar, y que el matrimonio era la forma de sellar ese amor y de fortalecer ese vínculo. Le habría hablado de la importancia de celebrar el amor, de formalizar la relación y de construir un futuro juntos, cimentado en la pasión, la admiración y el respeto mutuo. Le habría recordado que la vida es un viaje, y que es mucho más placentero recorrerlo acompañado de la persona amada. Tercero, y este es el punto que más me intriga, Melis supuestamente habría hablado con Ande sobre la importancia de la familia. Kerem tiene una familia muy unida, y al parecer, Melis le habría hecho ver a Ande que formar parte de esa familia, sentirse integrada y querida, era una experiencia muy gratificante. Le habría hablado de la felicidad que se siente al tener una familia numerosa, y que Kerem la haría sentir como una más desde el primer día. Le habría compartido anécdotas de su infancia, de la importancia de los lazos familiares, de la alegría de compartir momentos especiales con sus seres queridos. Le habría hecho ver que la familia de Kerem la recibiría con los brazos abiertos, que la apoyarían incondicionalmente y que la harían sentir parte de algo más grande. Le habría pintado un cuadro idílico con reuniones familiares, celebraciones, y el calor del hogar. Este punto es crucial, porque en muchas culturas, la familia es un factor determinante en la decisión de casarse. La aprobación familiar, el sentirse aceptada y querida por los seres queridos de tu pareja, es algo que puede influir significativamente en la decisión final. Ahora, imaginen la situación. Ande enamorada, viviendo una relación llena de pasión y romanticismo, escuchando las palabras de la hermana de su novio, una persona que en teoría, la quiere y la aprecia. ¿Cómo podría resistirse a la idea de formar una familia con Kerem? Es fácil dejarse llevar por la emoción, por el momento, y por las palabras de una persona que crees que te quiere y que solo quiere lo mejor para ti. Ande en ese momento estaba en la cúspide de su carrera, pero también en un momento de su vida en el que quizás anhelaba estabilidad y un futuro más allá de los reflectores. La idea de formar una familia, de tener un hogar, de ser parte de algo más grande que ella misma, podría haber sido muy atractiva en ese momento. La presión social, la expectativa de los fans, y la imagen idílica que proyectaban en redes sociales, también pudieron haber influido en sus decisiones. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo boda? ¿Por qué terminaron separándose? Aquí es donde la historia se complica y entramos en el terreno de las especulaciones. Una de las teorías que circula es que a pesar de la buena relación, Ande y Kerem tenían visiones diferentes sobre el futuro. Kerem, al parecer, estaba listo para casarse y formar una familia, mientras que Ande en ese momento no estaba tan segura. Quizás Ande sentía que era demasiado pronto, que necesitaba más tiempo para consolidar su carrera, o que simplemente no estaba preparada para dar ese paso. La presión mediática, el ritmo frenético de trabajo y la exposición constante a la vida pública podrían haberla hecho dudar. Tal vez la idea de perder su independencia, de renunciar a ciertas oportunidades profesionales, o de asumir las responsabilidades de un matrimonio, no le resultaba tan atractiva en ese momento. O quizás simplemente necesitaba más tiempo para madurar la relación y estar completamente segura de sus sentimientos. Otra teoría, que también ha sido muy comentada, es que la presión mediática jugó un papel importante en la ruptura. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, sus vidas privadas eran expuestas en todos los medios, y la presión de las fans y del público en general era enorme. Quizás esta presión terminó por desgastar la relación y por hacer que Ande y Kerem se dieran cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. La constante exposición, la intromisión en su vida privada, y la especulación constante sobre su relación, podrían haber creado tensiones y conflictos. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir una vida normal, y la presión de mantener una imagen perfecta ante el público, podrían haber erosionado su amor y haberlos llevado a tomar caminos separados. Otra posibilidad menos comentada pero igualmente relevante, es que las expectativas creadas por la fantasía del público, alimentada por el éxito de la serie Love is in the Air, fueron demasiado altas.
Los fans enamorados de la historia de amor en la pantalla proyectaron sus sueños y expectativas en la vida real de Andy y Kerem. La presión de cumplir con esas expectativas de ser la pareja perfecta, de vivir un cuento de hadas constante, pudo haber sido abrumadora. La realidad a menudo no coincide con la ficción, y la incompatibilidad entre la vida pública y la vida privada pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la hermana de Kerem, Melis, fue una figura importante en la relación. Según los rumores, ella fue una de las personas que más animó a Andy a casarse con Kerem. Y si eso es cierto, es comprensible que ahora que la relación terminó, haya cierta decepción o tristeza por parte de Melis y de toda la familia. La familia de Kerem, al igual que los fans, invirtieron emocionalmente en esta relación, y la ruptura pudo haber sido un golpe duro. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones, y que no podemos confirmar al 100% la veracidad de la información. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la historia de Andy y Kerem es una prueba más de que el amor, en el mundo de los famosos, es un camino lleno de obstáculos y de sorpresas. Y que a veces las personas que más te quieren y que más te apoyan, también pueden influir en tus decisiones de una manera que a la larga, no sea la correcta. La influencia familiar, la presión mediática y las expectativas del público son factores que pueden afectar significativamente las relaciones en el mundo de la farándula. En definitiva, la hermana de Kerem Bürsin, Melis, supuestamente jugó un papel crucial en la supuesta decisión de Hande Erçel de casarse con Kerem. Le habría resaltado la estabilidad de Kerem, la química de la pareja, y la importancia de la familia, animando a Hande a dar el paso. Sin embargo, la historia no terminó como se esperaba, y la pareja rompió, dejando a todos con la intriga de qué fue lo que realmente pasó. La historia de Hande y Kerem, como muchas otras historias de amor en el mundo de la farándula, es un recordatorio de que el amor es complejo, que las decisiones son difíciles, y que a veces el final no es el que esperábamos. La fama, la presión y las expectativas pueden influir en las decisiones de las personas, y a veces, incluso el amor más fuerte no es suficiente para superar los obstáculos. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya gustado. Como siempre, me encanta compartir con ustedes todos estos chismes y noticias del mundo del entretenimiento turco. La historia de Hande y Kerem, con sus altibajos, sus rumores y especulaciones, es un reflejo de la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la hermana de Kerem realmente influyó en la relación? ¿Creen que algún día Hande y Kerem se reconciliarán? Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante en la ruptura? ¿O creen que simplemente no eran compatibles a largo plazo? ¿Creen que Hande y Kerem se arrepienten de no haber llegado al altar? ¿O creen que tomaron la mejor decisión para sus vidas? Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y recuerden que los quiero. Hasta la próxima.